Estamos en esta mañana con el coronel Juan López Díaz, coronel retirado de la Armada Española y ahora en su fase de retiro ha publicado el libro Panamá, Corazón del Imperio, con la editorial Almuzara. El libro es un libro evidentemente de historia, pero contiene muchos de los relatos de fiscalidad y por eso lo invitamos y gentilmente el coronel ha aceptado venir a esta entrevista a un canal de impuestos porque la historia de Panamá se entrelazó mucho con la imposición y su fraude. Por eso queremos preguntarle al coronel en su libro, en la página 82, menciona lo que a mi juicio debe ser la primera exoneración fiscal que tuvo nuestro país. Nuestro país en ese momento, 1530, tenía menos de 50 años de descubierto, el mundo entero americano tenía menos de 50 años de descubierto y ya teníamos una exoneración fiscal. Coronel, ¿a qué obedeció esta exoneración de 1530? Bueno, antes que nada decirte que me olvidé, pero sí, soy oficial de la Armada Española, es cierto, y soy en concreto coronel de Infantería de Marina, que como sabes, la Infantería de Marina de España es la más antigua del mundo, fue creada en 1537, 200 años antes que la de los americanos y 100 años antes que la de los ingleses. Y fue una de las razones, yo creo que muy importante, por el cual el imperio tuvo o consiguió tener el poder naval durante casi 100 años, no solo en el Mediterráneo, que fue donde nació realmente, para la lucha contra los turcos, los bereberes, etcétera, sino también para darle una capacidad a la armada, a las flotas, para poder ofender contra la tierra, a base de que no fueran solo marineros a bordo de los buques, de los galeones, etcétera, sino que pudieran llevar una parte de soldados que tuviesen capacidad de aguantar el tiempo en la mar, estar marineados, que se dice, y además pudieran salir desde la mar y ofender o atacar contra la costa. Y dicho esto, sí, te contesto a tu pregunta. Efectivamente, la primera exoneración fiscal fue debido a que hubo un momento en que un gobernador de los primeros que llegó a Panamá dijo que le quedaban 33 habitantes de los primeros que habían llegado con Pedrarías Dávila, porque se había descubierto oro en Perú y la gente no demasiado. Panamá la Vieja nunca tuvo demasiados habitantes, no llegó a tener más de 10.000. Pero en este periodo el gobernador dijo que tenía 33 habitantes, le quedaban. Y entonces decidió hacer unas exenciones fiscales para que la gente, Panamá era un lugar de paso, no fueran todos directamente a Perú, sino que se quedaran un periodo de permanencia, tuvieran permanencia en Panamá la Vieja. Y entonces hizo unas exenciones fiscales a los impuestos que se pagaban por construir, por los inmuebles, por los enseres, etcétera. Esto durante un periodo de un año, que luego lo ampliaron a 3, y también una exención de impuestos de lo que se pagaba por conquistar o por rescatar lo que se llamaban metales, el oro, la plata, las perlas, etcétera. Entonces hizo una exención durante 2-3 años para que la gente se quedara en Panamá la Vieja y no lo tuviera solo como zona de paso para otros lugares, para Nicaragua al norte o para Perú en el sur. Coronel, a página 93 mencionas el impuesto a la carne de vaca y de cerdo. Yo como joven funcionario recuerdo haber en la hacienda panameña visto algunas referencias en la hacienda nuestra al impuesto que hoy tenemos. El antecesor es este, hoy le llamamos el impuesto de degüello, que graba exactamente lo mismo. Tú usas esas tablas para mencionar que el consumo de carne o el ligado al impuesto pagado por estas dos carnes, mencionas tú, pueden probar que la tesis que tiene en inglés Thomas Gage, el jesuita Mercado y Requejo Salcedo probablemente está errada sobre la población de Panamá en esos años. Te pregunto, ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, gracias por la pregunta, es muy buena. Decirte en primer lugar que el dato está sacado de un historiador, pues que yo creo que es, si no el más importante, pues de los más importantes de Panamá, que es Castillero Calvo, esta recaudación de las carnicerías, que además tienen una cosa muy buena para el historiador y es que tuvieron un precio constante, o sea, no un precio, sino el impuesto fue constante durante un periodo de casi 200 años, con lo cual es cuestión realmente de ver cuánta gente iba y cuánto se recaudaba para poder saber en qué momento la población o la ciudad de Panamá la Vieja tuvo su máxima población. Entonces, según los números de los datos de Castillero,
Pues la máxima recaudación fue en 1626, que hubo 1.406 pesos. Y esto no concuerda con los tres historiadores o cronistas que tú has citado, Mercader, el monje, que tienen otras cantidades. Es decir, en los años anteriores, en 1637, 1638, hablan de unas poblaciones mayores, y sin embargo, pues sabemos que por la recaudación de la carnicería en 1626 fue la máxima población, y a partir de ese momento la recaudación disminuye y llega a su declive, entre comillas, 1672, después del ataque de Morgan. O sea que, en resumen, las notas o las cifras que dan algunos cronistas sobre las cantidades de población que había en este periodo, 1630, 1640, etcétera, y las que da la recolección de impuestos de la carnicería no coinciden. Es decir, según esta recolección de impuestos de la carnicería de Panamá, 1626 fue la época de máximo esplendor poblacional, y esto, según los cronistas, pues no coincide con ella. Fue en periodos más tardíos, y yo pues tampoco creo que yo estoy de acuerdo o más de acuerdo con los datos que da la carnicería de Panamá. Y te pregunto, entonces, ¿la disminución del impuesto puede marcar al historiador la disminución poblacional? Esto es evidente porque se correlaciona el consumo de carne con el número de personas que están en nuestro país. ¿En qué momento tú piensas que esta disminución muestra que Panamá tiene la menor cantidad de habitantes? ¿1600 cuánto? Bueno, aquí sale 1672. Sí. En 1672, pero claro, hay que tener en cuenta que había habido el ataque de Morgan, que esto causa unos 3.000 bajas, entre comillas. Es verdad que luego se van al nuevo Panamá, a la Panamá actual, pero es en ese momento cuando ha habido una serie de bajas grandes, una gran despoblación por el ataque de Morgan, y es en el momento en que hay menos impuestos o menos recolección de impuestos en la carnicería, ¿sí? 1672. Coronel, y tú mencionas también lo que a juicio mío debe ser, si no la primera, una de las primeras protestas por impuestos en nuestro país. Tú sabes pues que nosotros somos una población mestiza de negros, indios, otras cosas. Ya para ese tiempo existían varios libertos negros, es decir, negros que no éramos esclavos, ya habíamos obtenido la libertad, ya éramos hombres libres, pero teníamos entonces un gravamen y decíamos no poder pagarlos. Esa probablemente sea la primera protesta registrada que yo sepa sobre impuestos en nuestro país. ¿Qué exactamente era el impuesto y qué protestaban? Sí, efectivamente, fue tan pronto, entre comillas, como bueno, la ciudad se crea en 1519, la funda Pedrerías Dávila, y en 1576 la población negra se rebela o protesta, posiblemente con razón, claro, porque se les aumenta lo que se llama aquí en España el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, sobre sus chamizos, sobre los lugares en los que alojaban. Y dada la densidad de población que tenía cada chamizo, o sea que las condiciones eran malas, pues consideraron abusivo que se les tuvieran impuestos para unas construcciones en las que vivían de mala manera. Y por esta razón, pues se produce una especie de, no sé si llegó a ser sublevación, pero una protesta generalizada por este aumento del impuesto sobre los bienes inmuebles de la población negra. Coronel, nosotros decimos en Panamá ser mezcla de negro, indio, español, y después vinieron otras cosas, decimos que los chinos, los judíos, los árabes, los americanos, muchas razas más. Pero eso lo decimos porque por ahí lo escuchamos. Sin embargo, la historia nos cuenta que además de negro, indio, español, había otra gente ya para inicios de nuestra historia. Te pregunto, a Foja 104, tú mencionas esa otra gente. ¿Quiénes eran? Bueno, hay una estadística de 1607 que habla de que hay 548 vecinos blancos, de los cuales 53 eran extranjeros, y 31 eran portugueses, 18 eran italianos, 2 flamencos y 2
franceses. Y de ellos 15 decían que habían sido nacionalizados, habían sido regularizados porque habían pagado un impuesto que se llamaba composición. El impuesto consistía simplemente en que la corona, para recaudar fondos, a esta gente que habían entrado en América, que estaba prohibido, en principio hubo excepciones, los propios reyes dejaron entrar a gente, Carlos V, a flamencos, etcétera, pero en general estaba prohibido. A esta gente que habían entrado de forma ilegal se les permitía regularizar su situación a base de pagar un impuesto, que se llamaba composición. Y entonces regularizaba la situación. Y bueno, y en esta época, en 1607, pues como un 10% de la población eran extranjeros. Y un tanto por ciento menor, la mitad aproximadamente, consiguieron regularizarlo pagando impuestos a la corona para que tuvieran, digamos, la nacionalidad española. Sabes que, coronel, nosotros tenemos algo muy parecido hoy con inmigrantes colombianos, venezolanos, cubanos de otros lugares, y también le cobramos un impuesto en una feria de regularización, le decimos nosotros, pero su antecedente es el impuesto de composición que tú mencionas en tu libro, coronel, en donde el extranjero, ya desde ese tiempo, muchos siglos atrás, pagaba un impuesto para regularizarse. Nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. Te pregunto, coronel, tú mencionas que en la página 109 que la corona puso un impuesto a la venta de africanos negros. ¿Cuánto era ese impuesto y quién lo recaudaba? Bueno, la corona desde la llegada de Colón y de Pinzón en 1492 y hasta 1513 tuvo el monopolio de llevar gente de color primero a las Antillas y después a tierra firme, al reino de tierra firme, etc. ¿Cuál era la razón? Pues la razón era que como sabes, la mortandad, primero en las Antillas y después en la propia Panamá, en el istmo panameño, fue altísima debido a las pandemias, tremendas pandemias, que la llegada de los españoles trajeron a estas tierras. Entonces, no hubo más remedio que, a cabo de no mucho tiempo, tener que traer esclavos negros de África. En este sentido, pues la corona tenía el monopolio de traerlos, pero hasta 1513. En 1513 se decide que este monopolio llegue a su fin y se permite a los extranjeros, mediante contratas, que sean ellos los que lleven a esta gente de color desde África. Y se les cobra un impuesto de 2 pesos por cabeza. Pero los comerciantes o los españoles residentes, tanto en Antillas como en tierra firme, en Panamá, se quejan de la calidad de este personal que traen, pues en principio, una empresa flamenca, la trae Carlos V, se quejan de la calidad. Y entonces deciden volver a retomar el monopolio, la casa de contratación y la Casa de Mercaderes a Indias, y vuelven a tener el monopolio de traer esclavos negros hasta 1589 prácticamente. O sea que sí, el impuesto antes de volver a manos españolas era de 2 euros por cabeza que entrase en América. Coronel, la historia siempre nos cuenta que no hay impuestos sin exoneración o exención fiscal. A este impuesto también tenía una exención. ¿Cuál es la exención que mencionas tú en el libro Panamá, Corazón del Imperio? Bueno, para los españoles, yo más o menos aposentados, o con dinero o con posibles, que se dice aquí, y que ya tenían esclavos negros en su casa, en España, pues se les permitía que viniesen a América en sus destinos, porque eran gente para ocupar cargos oficiales o bien gobernadores, virreyes, etcétera. Se les permitía traer a sus esclavos negros. Aparte que era un símbolo de poder, de alguna manera. Pero también tenía mucho que ver con el hecho, y creo que es importante resaltarlo, con que la corona prohibía tener esclavos aborígenes. Es decir, no se podía tener esclavos aborígenes de las tierras de las Antillas o de Panamá o de Nicaragua, Perú, etcétera, etcétera. Con lo cual, la gente se llevaba esclavos negros y tenían, por parte de la corona, tenían una exención. No pagaban esos 2 pesos por cabeza por entrar. En este manual fiscal, coronel, menciona que quizás existían negros en el Darién antes de la llegada a Colón de América. Yo nunca había escuchado eso. Las referencias tuyas son incluso panameñas, yo no las había escuchado, pero existe cierta evidencia de que habían negros antes de la presencia europea en las Américas. ¿De quién es esta referencia y cómo llegas a esta frase dentro de tu libro de la existencia posible de negros en el Darién antes de la llegada de Colón a América? Bueno, como no podía ser menos, y mucha parte de esta historia de Panamá, evidentemente, las fuentes son de Panamá.
porque verdaderamente en España, tengo que decirlo, no hay muchos historiadores que se hayan dedicado estrictamente al territorio panameño. Hay una historiadora, Mari Carmen Mena García, muy buena, que tiene un par de libros, etcétera, pero no demasiados más. De manera que esta referencia, aunque está basada en cronistas españoles, López de Gómara, voy a citarlo textualmente, es de un panameño llamado Armando Fortuny, que tiene un artículo llamado ¿Existían negros en Panamá en la época precolombina? Fue escrito en la revista Lotería, Panamá, en enero de 1956, en las páginas 37 a 42. Pero está basada esta tesis de que se encontró una colonia africana en el Darién antes de la llegada de los españoles, y López de Gómara, que es en quien se basa, dice que Balboa encontró algunos negros esclavos del señor, etcétera, etcétera, para no alargarme más. Pero, bueno, no hay muchas más pruebas que esta, que la de López de Gómara. Hay alguna historia de que el sultán de Guinea, Mohamed Gao, en 1300 hubo una expedición, antes que los españoles, claro, que llegó a América. No hay más pruebas. ¿Cómo se explica este encuentro? Porque este es un encuentro de Balboa. En 1513 descubre el Pacífico, en 1510... ¿Cómo se explica? Pues no tiene mucha explicación. ¿Pueden venir de este cacique de Guinea? No lo sabemos. No hay muchas más pruebas. Es verdad que es una verdadera curiosidad. En cualquier caso, los historiadores, entre los normales, dicen que la raza negra entró en América junto con la raza blanca. O sea, el propio Balboa llevaba un asistente que era negro y eso es lo que se piensa. Esta excepción, bueno, pues posiblemente habría que indagar más en ella, pero no hay más pruebas que las de López de Gómara cuando habla del encuentro de Balboa con una raza negra en Panamá. Roel, en la página 134 mencionas lo que quizás fueron los primeros impuestos netamente panameños. Todos los impuestos, la mita, alcabala, todos esos impuestos tienen su génesis en España, lo heredamos nosotros en la América colonial, pero en la 134 mencionas impuestos que si un historiador fiscal panameño, cuando exista, tiene que buscar el origen de los impuestos panameños, estos son unos de esos. O por lo menos quizás son los primeros netamente nacidos en nuestro país. ¿Cuáles eran estos impuestos y qué grababan? Sí, el rey, realmente el istmo tenía al principio la forma de cruzarlo, era la gente que venía de Perú y se iban del Pacífico al Atlántico, era el ámbito terrestre, el camino real, el camino terrestre, primero de Panamá la Vieja a Nombre de Dios y después de Panamá la Vieja a Portobelo. Pero con el tiempo se ve la necesidad de explorar el río Chagres. Y el río Chagres, que creo recordar que no se descubre o no se descubre, no se explora completo hasta 1500 y pico, 1520, creo recordar, se ve la necesidad de limpiarlo, de adecentarlo, de permitir el paso de las mercancías a través de bongos, primero desde Panamá la Vieja iban hasta el embarcadero de Cruces y desde allí, vía terrestre, vía de mulas, y luego a partir de Cruces se bajaba hasta el Atlántico vía el río Chagres. Y para permitir que el río estuviera lo más adecuado posible para el tránsito de las mercancías, que eran las mercancías de menos valor, porque las de más valor, el pez, el oro, la plata, las perlas, las armas, etcétera, iban por vía terrestre, vía mula. La que no tenía tanto valor tenía que ir por río. Y al objeto de que este trayecto estuviese lo más adecentado posible, manda primero a hacer unas obras de 1.000 euros, de 1.000 pesos, perdón, para limpiarlo, y después este impuesto paga una parte el rey y la otra se paga en base a impuestos de los pobladores de la zona para poder hacer los gobernadores de Panamá una limpieza anual del río Chagres para que permitiera la forma más fácil de pasar tanto los bongos como las personas, porque había veces que el río se secaba, había que sacar los bongos del río y hacer el transporte por tierra, tanto de los bongos como de la mercancía. Era costoso, verdaderamente. Era tan costoso el trayecto de Panamá la Vieja a Nombre de Dios primero y a Portobelo después, que era tan caro ese flete, en esos 80 kilómetros, era tan caro como el trayecto de Portobelo a Cádiz en España. O sea que, para que te hagas una idea de lo caro que era en impuestos, que llegaba a ser más del 25% de la mercancía se iba en los impuestos de cruzar el istmo panameño. Por él, a página 135 mencionas un impuesto
por el uso de bodegas en el tiempo de Felipe II. ¿De cuánto era este impuesto y por qué lo usas como signo de la decadencia del tráfico en los galeones en Panamá, en la parte posterior de decadencia de nuestra ruta transísmica? Sí, no es seguro, es un dato que yo no he conseguido confirmarlo, que en la desembocadura del río Chagres se habló de crear unos almacenes para que se pudiera dejar allí la mercancía cuando llegaban los bongos de noche para no tener que hacer el recorrido náutico desde la desembocadura del Chagres hasta Portobelo. Pero no lo sé si llegó a haber ahí almacenes o no. Lo que sí sabemos es que en el puerto de Cruces era un embarcadero, realmente era un río donde allí sí hubo almacenes y ahí sí se pagaba. Se pagaba por las mercancías que hacían día o noche, llegaban allí desde Portobelo y luego seguían posteriormente el camino hacia Panamá la Vieja. Y por el almacenaje de esas mercancías, el tiempo que fuera menester, en los almacenes, porque claro, tenía que haber mulas para hacer el transporte terrestre desde el embarcadero de Cruces hasta Panamá. A lo mejor ese día, esa tarde, esa noche no había mulas, entonces tenían que dejarlo y se pagaba. Entonces, lo que se ve es que en la tercera parte del siglo XVII disminuye el tráfico de galeones a Portobelo y la recolección, la recaudación de impuesto por desalmacenaje, que se llamaba, en estos almacenes, pues disminuye claramente porque es hasta... Hay un momento determinado en que las flotas del Atlántico pues tienen una carga, una mercancía mucho mayor que la del Pacífico, o sea, la llamada armadilla de la Mar del Sur. Pero después llega un momento en que se igualan esas cargas. Y entonces se ve claramente cómo el almacenaje en Cruces demuestra esto, que a partir de la tercera parte del 18 disminuye el tráfico de galeones. Coronel, en tu libro mencionas que el impuesto común que teníamos todos los súbditos de la corona en América, que es el impuesto avería de camino, probablemente, lo dice la foja 136, tuvo su génesis en un impuesto que pudo ser el que se ponía en el camino de cruces. ¿Por qué dices esto? Sí, porque el camino de Cruces siempre, el camino fue malo siempre, pero en un momento dado, un gobernador, creo que era don Francisco de Toledo, en 1569 va a ocupar su virreinato en Perú, tiene que atravesar el camino y se horroriza del mal estado en que está en el camino. Entonces manda a hacer un camino nuevo que pase a través de Cruces, que sea decente y que se deje una guarnición permanente con un coste al año, etcétera, de 200 soldados a lo largo del camino, porque había cimarrones, había bandidos, había bandidaje a lo largo del camino. El camino no era seguro y además era malo. Entonces, es a partir de este virrey que decide que hay que gastarse dinero en el transporte y en la seguridad del camino. Y ahí nace, digamos, este impuesto de la avería del camino, que sí, que está basado en este virrey, que verdaderamente el camino siempre fue muy difícil de transitar, tanto por la vía mixta de parte terrestre y parte fluvial, como por la vía terrestre, el camino real. Y luego, claro, como hemos dicho por antes, porque además estaba además el gasto del transporte, que era el transporte de mular, que llegaban a tener hasta 2.000 y 3.000 cargas mulares en cada flota de galeones que llegaba, ida y vuelta, y los bongos, que también era un gasto, o sea que el cruce del istmo siempre fue complicado. Y esto, efectivamente, el mantener el camino, este impuesto de la avería, pues fue gracias a este gobernador que decidió que había que mejorarlo un poco. Nunca hubo un buen camino hasta el ferrocarril y posteriormente hasta el Canal de Panamá, que no deja de ser el camino mixto canalizado. El Canal de Panamá es el antiguo camino mixto, o sea, por tierra hasta Cruces y el río Chagres hasta la desembocadura de Chagres. Coronel, sabes que en nuestro canal hemos hecho un estudio hace un tiempo atrás sobre la tesis de Max Weber sobre la existencia del capitalismo y su nacimiento con la teoría de predestinación protestante. Sin embargo, tú mencionas otra tesis sobre el nacimiento del capitalismo, esta de Hamilton, cuando menciona que el capitalismo europeo le debe su existencia y catalizador a la plata y oro que salió de América. ¿En qué se basa Hamilton para poder llegar a esta conclusión?
Bueno, Hamilton, que desde luego es para mí un referente en todo lo que es, porque he leído un montón de las cantidades de oros y platas que se llevó a España, etcétera, pero en fin, para mí el referente es Hamilton. Puede ser un poco atrasado o viejo, pero en fin, yo me fío de él. Hamilton hace un estudio que es muy sencillo, que es que dice que la subida de los precios desde el siglo XVI hasta el siglo XVII se triplica. Y lo dice, y yo estoy de acuerdo con él, debido al hecho, en Europa estoy hablando, los precios se triplican en Europa. ¿Y la razón cuál es? El aluvión, y esa es la palabra, el aluvión de oro y sobre todo de plata que llega de América a través de España y que España lo expande a base de sus guerras, pagando guerras, etcétera. Un desastre, por cierto, podríamos hablar de ese otro tema, pero de qué pasó con el dinero o la plata que obtuvimos en América. Pues se nos fue en guerras de religión en Europa. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema. Lo que quiero decir es que tiene razón para mí Hamilton de que verdaderamente los precios, no solo en Europa, en España también fue, entre comillas, una ruina porque los precios también subieron aquí. Además, había otro factor fundamental, que es los países europeos, los que estaban entonces, eran países de segunda división y de tercera, que con el tiempo, pues Inglaterra llegó a ser primera división, Holanda también. Estos países comerciaban con China y para comerciar con China, fue una época de gran inflación en China y no querían hacer comercio en otra cosa que no fuera plata. No comerciaban con ningún otro valor, ni pagarés, ni nada parecido, solo querían plata. Entonces, Europa fue ávida de la plata española. Y esto generó dos cosas. Uno, el capitalismo, sí, porque todo el mundo fue inundado de plata y todo el mundo fue inundado de riqueza de alguna manera. Holanda, Francia, Inglaterra, los alemanes, Italia, también llegaba la plata allí. O sea, el nivel de Europa creció, toda Europa, no solo España. De hecho, España posiblemente no fue la que más creció, por supuesto, no fue la que más beneficios sacó. Y después el tema del comercio con China, pues hizo lo que, esto es cosa también de Castillero Calvo, yo estoy completamente de acuerdo con él, Panamá fue la génesis del capitalismo y de la globalización en el mundo. La globalización de los comercios que venían de Asia hacia América vía Europa, y por otro lado, comercio que venía de China hacia Europa, por el otro lado, el lado de los portugueses, hacia Europa. Y verdaderamente la globalización empezó ahí. Por supuesto, ese dinero que creó el capitalismo, un 70%, dicen los historiadores, pasó por Panamá. Pasó por ese puente del Rey que tenéis ahí, que yo pagaría por verlo y sentarme. Ahora ya no fumo, pero fumarme un pitillo y ver lo efímera que es la vida, ¿no? Coronel, te pregunto, en ese camino del Rey pasaron ese 70% de riqueza que menciona, pero esa riqueza era más difícil transportarla por impuestos comunes en América, pero algunos que mencionas en la página 167 eran netamente panameños. ¿Cuáles eran esos impuestos y qué efecto tenían en el precio de las mercancías que por ahí pasaban? Bueno, creo que hemos tocado algo y para no alargarnos más, pero los que hemos citado antes, es decir, los de la escolta que se hacía de la mercancía desde que la desembocadura del río Chagres, esa mercancía llegaba por Bongos hasta la desembocadura del río Chagres y luego eso iba navegando hasta Portobelo y eso necesitaba una escolta. Luego estaba el embalaje que hemos hablado ya y en suma, y para no alargarme, pues esto incluía... Bueno, hacía que las mercancías se encareciesen más que los impuestos normales, el tránsito en Panamá alrededor de un 25%, como hemos dicho. Joel, tú mencionas entonces que después de la incursión de Morgan y de haber incendiado a los españoles la ciudad vieja de Panamá, tenemos que fundar una nueva ciudad que tenía a Perico, en lo que hoy es el Causeway en Panamá, tenía el fondeadero, por decirlo de alguna forma, donde llegaban las mercancías y después por barcos más pequeños o por balsas se llevaban a la ciudad nueva, a un lugar que tú mencionas que es el taller, se menciona de esa forma. Ahí es donde se llevaban las riquezas. Te pregunto, ¿el taller qué es en este momento? Bueno, el mayor error que tuvo Pedro Arias Dávila cuando creó la Panamá la Vieja, que falló por unas leguas, porque tenía evidentemente que haberlo puesto en la actual Panamá, pues es que no tenía un buen puerto. O sea, Panamá la Vieja, el puerto de Gallineras
fue cegado por el fango y dejó de tener utilidad como puerto. Entonces hubo que llevar el puerto, digamos, a Perico, y de Perico, por medio de barcazas, se llevaba a tierra firme a este lugar llamado El Taller. El lugar llamado El Taller se convirtió en una aduana y en la actualidad es el actual Palacio de las Garzas, el palacio del presidente. Y allí era donde se hacía la aduana de todo lo que entraba en Panamá, entraba por este punto llamado El Taller, que hoy en día es este palacio, que bueno, por supuesto, antes fue audiencia, fue primero de un español que tenía allí una taberna, luego pasó a ser audiencia, etcétera, etcétera, y hoy es el palacio presidencial. Tú mencionas a Drake, es imposible mencionar la historia de Panamá en la época colonial sin mencionar al pirata Drake, que trató de tomar Panamá, murió en las costas de Portobelo. ¿Cuál era, según lo mencionas en la página 199, la razón de la existencia de Portobelo y de sus ferias? ¿Qué exactamente era la razón de ser de Portobelo y sus ferias? Bueno, la razón de ser de Portobelo y sus ferias fue el sistema que decidió poner la monarquía hispánica del tráfico a Indias. Era tan sencillo como todo esto. El sistema consistía en tener una serie de puertos fijos, autorizados y limitados, como eran Portobelo, Nombre de Dios primero, y Portobelo y Veracruz y Sevilla. Y se acabó la presente historia. Es decir, esos eran los puertos que hasta la llegada de los Borbones, con el Tratado de Libre Comercio, podían comerciar con España. Y además estaba el hecho de las flotas que estaban tasadas. Primero se hizo 2 al año, una en abril, otra en agosto. La de abril salía para Veracruz, la de agosto salía para Portobelo. Y este sistema, mal que bien, porque fue criticado, los propios españoles, los capitanes de las flotas decían que se cambiara, que no hubiera, digamos, horarios fijos o épocas fijas, porque claro, era un imán para los enemigos. Había veces que se llegaban a juntar las flotas esperando la salida de las flotas en Cádiz o en Sevilla, holandeses, ingleses, franceses, etcétera, y lo mismo al regreso, porque digamos que eran flotas de horario fijo. No es verdad, porque luego nunca salían en sus fechas y nunca volvían en sus fechas, con lo cual, gracias a eso, el enemigo estaba desconcertado, porque éramos tan desorganizados, que no es que fuéramos desorganizados, es que había 12 factores que influían, por decir un número finito, 12 factores, que era desde que empezaba a llover en Huancavelica, donde se sacaba el azogue para extraer la plata del Perú, hasta que la flota salía para España, pues había un montón de cosas que podían fallar. El enemigo, el tiempo atmosférico, los vientos dominantes, el trayecto de Perú a Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bien, en resumen, y por no alargarme, porque si no tardamos más, pues Panamá o Portobelo fue importante porque la monarquía le interesaba que ahí hubiera una feria, y con el criterio de que a poder ser los extranjeros comerciasen lo menos posible, de manera que la plata volviese a España y no se quedase en manos de otros, o incluso tampoco quería se quedasen los gobernadores con ella, el gobernador de Panamá o los virreyes. Ellos lo que querían es que la plata volviese para España, pero no lo pudieron hacer, porque en un momento determinado más de un 30% de la plata, tanto del Virreinato de México como en el de Perú, se van a Asia. Ya no es que se queden ahí, es que se va a Asia, se comercia con Asia. Por eso, cuando se habla de la globalización, no es un tiro al aire, es que fue verdad. La globalización consistió en el doble sentido, es decir, que hubo mercancías, material español o iberoamericano que se iba hacia Asia, primero vía Filipinas, después directamente a China, Hong Kong, etcétera, etcétera, y al revés. Luego sí hubo globalización y Panamá es el punto focal de la globalización. La globalización empezó en Panamá. Coronel, la globalización empezó en Panamá, la importancia de Panamá en el istmo es evidente, pero ¿por qué ustedes nunca nos hicieron un virreinato? Sí. Bueno, es una buena pregunta, pero vamos a ver, como sabes, hubo muy pocos virreinatos realmente. La categoría de virreinato se daba básicamente por el poder económico, es decir, Perú y México los primeros, porque la sangre del imperio era la plata, es decir, que México y Perú, uno primero y luego otro, porque tuvo mucho que ver el descubrimiento del método de extracción de plata
con necesidad del azogue, etcétera, a partir de que se detecta o se descubre el método de la amalgama, que consigue extraer el máximo de plata con independencia de la calidad del material, pues la riqueza de estos dos virreinatos, México y Perú, aumenta un montón. Entonces, se hace Virreinato Perú, se hace México. Después, más tarde, se hace Nueva Granada, que podía haber dependido Panamá de Nueva Granada, pero no se quiso tampoco. Y mucho más tarde, también el 18, Buenos Aires. Panamá, la ventaja o el problema es que no podía ser virreinato por la extensión del territorio, que era pequeña, y después porque realmente Panamá siempre fue un ente aparte. Como diríamos ahora en España, siempre fue una comunidad autónoma. O sea, a Panamá no había can que le ladrase, que se decía aquí. O sea, siempre fue muy autónoma. Hubo años o muchas veces que dependía directamente de la corona Panamá. Y si no fue virreinato, fue un poco por el tema de la extensión. El territorialmente era lo que era, pequeño. Bien, y entonces el criterio para dar virreinatos era la extensión. Se daba Perú, que era lo que es un poco extraño, por decirlo así, es que dependiera precisamente de Perú y no, pues quizá, pues incluso de México, que estaba más cerca. Y no digo de Nueva Granada, porque yo creo que Nueva Granada y Panamá nunca se llevaron bien desde el principio de la presencia de los españoles ahí. No sé ni por qué ni por qué no. Igual que con la parte de Colombia. O sea que esa zona, un problema del imperio fue que, con esto que hemos hablado, o sea, como lo que potenciaba el imperio eran los lugares de la riqueza, era como ahí donde había luz. Y donde no había riqueza y no había luz, había sombra. Y donde había sombra es donde se quedaron los estados, incluso hoy en día se nota también, con menos formación estatal, con menos riqueza, con menos recursos. Y verdaderamente, que nos fuimos ya hace 200 años, pues me temo que aquello pues no ha cambiado demasiado a la hora de que se estructurase riqueza a través de zonas que no tuviesen necesariamente que tener plata, oro u otras cosas tan tangibles. Coronel, en la página 204 tú mencionas una figura muy interesante, que es la de los peruleros, que tenían como intención controlar la oferta en las ferias de Portobelo. Nosotros en Panamá creemos que la oferta y la demanda la inventaron los gringos y ellos son los que la dominan. No, los peruleros conocían muy bien el efecto del precio y por lo tanto controlaban la oferta en las ferias de Portobelo. ¿Qué es esta figura y cuál era la causa de controlar la oferta en las ferias? Sí, es una pregunta muy interesante, porque hay una teoría y es que la feria de Portobelo era el límite del comercio español. El comercio español, donde los comerciantes españoles llegaba hasta Portobelo, y el comercio de América llegaba de Portobelo hacia América, era el comercio de los americanos. Y de alguna forma los comerciantes sevillanos lo que querían era controlar el precio en la salida y en la venta también en América. Lo que hicieron los peruleros fue romper, entre comillas, ese monopolio de los sevillanos en América. ¿Cómo? Pues lo que hacían los peruleros por supuesto eran pues los hijos de españoles que ya vivían y estaban establecidos y asentados en América, comerciantes españoles, pero que vivían y asentados en América, digamos, que tenían su domicilio fiscal ya en América. Y entonces lo que hacían era venirse a España, venían a Sevilla, hacían las compras de las necesidades que tenían en todos los territorios americanos, desde Panamá hasta el Perú, hasta Cabo de Hornos, y llevaban dinero fresco, llevaban dinero sólido, llevaban la plata. Entonces compraban a sus precios y rompían el monopolio sevillano del comercio a Indias. Con lo cual, venían compraban en España, venían con su mercancía en los barcos de las flotas españolas, de los galeones, de las flotas de Indias, y cuando llegaban a Portobelo había menos que comprar y que vender, porque la mayoría de mercancía ya venía comprada por los peruleros para ser repartida por toda Sudamérica. Y de alguna forma pues fueron tan importantes que hubo ferias que incluso se suspendieron porque no había peruleros. Entonces el perulero, que es un concepto que aquí es muy desconocido, ahí pues no lo sé, pero desde luego fue una figura esencial en el tráfico del comercio a Indias. Coronel, hemos mencionado impuestos, hemos mencionado exenciones, pero no hemos mencionado todavía algo que tú analizas muy bien en 10 tipos de fraude fiscal que ocurrían en las ferias de Portobelo.
En tu libro entonces mencionas en forma muy interesante estos 10 tipos de fraude fiscal. ¿Cómo tú lo resumirías? Bueno, el fraude fiscal, efectivamente, y por resumirlo muy mucho, se debía a una razón básica: el exceso de impuestos que la corona cobraba a los comerciantes que iban a Indias. Desde el momento de salir, esto cuando llegaban a Indias, a Panamá, a Portobelo en concreto, volvían a pagar más. Además, había cosas verdaderamente abusivas, y era que el transporte de una mercancía en Panamá, cuando llegaba esa mercancía, no pagaba impuestos por lo que valía en España, sino por lo que valían en América, que era más. Con lo cual, ese mercader pagaba 2 veces por la misma mercancía, y la segunda vez pagaba mucho más. Cuando llegaba a Cruces volvía a pagar impuestos. Cuando llegaba a Panamá la Vieja volvía a pagar impuestos. Hasta que llegaba a Perú pagaba mucho dinero. Entonces, como defensa contra este aumento, este abuso de impuestos de la monarquía, pues se creó el fraude. Y en el fraude, ¿cuál es el problema? Pues que estaba implicados no solamente los mercaderes, sino, y por supuesto, los funcionarios públicos. Sin los funcionarios públicos no habría habido impuesto. Pero como dice la Casa de Contratación, le decía al rey en una carta, decía: si su majestad intenta abolir o intenta acabar con el fraude tal como lo entendemos, acabará usted con el comercio a Indias. Pero es que además la monarquía lo sabía. Porque, ¿qué le pasaba a la monarquía? La monarquía, para contratar flotas, porque no había dinero, porque había guerras, no había barcos para llevar flotas mercantes, entonces las pagaban los comerciantes. Entonces, al comerciante no había dinero para pagarle. Entonces, para que hubiera flotas y hubiera riqueza, porque los impuestos sí los cobraba la monarquía, esa flota la pagaba el comerciante. ¿Y cuál era la manera que tenía la corona para pagarle al comerciante? Hacer la vista gorda en los impuestos que hacían los comerciantes. O sea, el fraude fue una cosa consentida entre la monarquía y los comerciantes y el público en general, porque no había otra forma de mantener el tráfico de Indias. Le costaba a la corona, y la única manera de pagarlo era que los propios comerciantes sufragaran parte de esos gastos. Y por eso era un fraude consentido. Coronel, en tu libro mencionas a un tocayo tuyo, Juan López de Cañizares, como el autor de un reporte para controlar este fraude. Este reporte se envía a la corona. ¿Qué contenía este reporte? Bueno, es una pregunta buena. Yo, en lo poco que recuerdo, esto es un informe que yo lo usé para saber cuántos habitantes había en esa época en Panamá, que eran 500 habitantes. El tema del fiscal que habla, es verdad, Cañizares, yo no lo conozco, no lo he leído. ¿No? El documento es del Archivo General de Indias y tengo la referencia, pero no sé el contenido. Pero no tengo la más mínima duda que el contenido tenía que ser 2 cosas. Una, evitar el aumento, tal cantidad de impuestos como entonces había que pagar, y sobre todo acabar con la red de funcionarios que permitían este impuesto. Es decir, no era un arco de iglesia. La forma de evitar la corrupción no era complicado, porque era simplemente acabar con el tráfico de influencias que había en los puertos, en los puertos de Sevilla, en el puerto de Cádiz, en el puerto de Portobelo, etcétera, etcétera. Había una red de funcionarios que estaban imbricados con el impuesto. Y si tú acababas con esta red, pues acababas con el fraude, pero nunca se quiso hacer. O sea que finalmente la corona española no tomó ninguna medida para controlar este fraude. No, porque no podía. Es decir, se acababa con el fraude, como dijo la Casa de Contratación, acababa con el comercio a Indias. Coronel, hay un tema que conoces muy bien. En tu vida anterior a historiador, tú fuiste coronel de un tercio español de infantería de marina y conoces extremadamente bien el contexto de la oreja de Jenkins, en donde Vernon llegó a tomar Portobelo y después de esto trató de tomar Cartagena, cosa que no pudo hacer. Nos tomó a nosotros en Portobelo. En Cartagena se encontró con medio hombre, Blas de Lezo, y jamás pudo con Blas de Lezo. Te pregunto, ¿por qué sí pudo con Portobelo pero no con Cartagena?
Bueno, hemos hablado algo de esto, yo creo, antes. La diferencia era lo que hemos dicho, que en Portobelo no era una ciudad tan armada como Cartagena de Indias, ni mucho menos, a la hora de que no tenía riquezas per se. Había una aduana, había unas fortificaciones y poco más había. Había unos almacenes para la mercancía de las flotas cuando llevaban allí, estaban los 2 meses mientras se hacían la feria de Portobelo, pero como tal ciudad no tenía población en los tiempos que no fueran los de la feria. Vivían pocas familias, etcétera, etcétera. Cartagena era todo lo contrario. Había más guarnición, había más fortalezas, había riqueza, había iglesias, había conventos, había las casas consistoriales, había las audiencias, y esto era la gran diferencia. Y luego, pues de alguna manera, el punto fuerte de toda la vertiente atlántica española en América, pues era Cartagena de Indias. Portobelo era el lugar donde se hacían las ferias, punto. Pero como ciudad, pues tenía más importancia. Panamá la Vieja, por ejemplo, al otro lado del Istmo, 90 kilómetros, nunca llegó a ser una gran ciudad. Ojo, cuando llegó a tener 10.000 habitantes Panamá la Vieja, Cartagena no tenía más de 20.000. Es decir, tampoco es que fuera, no era Potosí, que llegó a tener 140.000. Es decir, que llegó a tener más habitantes que los que había en aquella época en Sevilla, en Londres o en Roma, por ejemplo. Es poco conocido el tema de Potosí. Pero verdaderamente sí tenía más guarnición y tenía más posibilidades de defensa, porque yo, en fin, yo de los pocos sitios, desgraciadamente, que he estado en Sudamérica fue en Cartagena de Indias, y claro, tiene una geografía y una capacidad de defensa pues mayor que Portobelo. Portobelo tiene una ría, que es como el sitio donde yo he nacido, en Ferrol, es una ría, pero realmente una vez que castillos de la entrada, y si esos castillos no tienen una gran guarnición, o lo que es peor, como fue el caso, en el último caso, en el caso de Vernon, en 39, los cañones no estaban puestos siquiera, o las condiciones eran malas, pues no tenía una fácil defensa. Coronel, en el caso de Vernon, yo siempre le he querido preguntar esto a un historiador, pero tú combinas ambas cosas, historiador y además coronel de Tercio Infantería Español. ¿Es cierto que Blas de Lezo llegó a decir que todo buen español debe mear siempre mirando hacia Inglaterra? ¿Eso es cierto o eso es falso? Vamos a ver, yo no sé dónde lo he leído, lo conozco desde pequeño, porque yo conozco a Blas de Lezo, porque aquí es una desgracia como otra cualquiera. Bueno, hace creo que unos años, 5, se le ha hecho una estatua a Blas de Lezo, pero me parece triste que haya que esperar al siglo XXI para haberle hecho una estatua a Blas de Lezo. Dicho eso es una frase que yo conozco desde que tenía 9 años, que es cuando leí la biografía de Blas de Lezo por primera vez, y realmente la frase, pues no tengo que pensar que no sea cierta, porque no es muy ofensiva y es verdaderamente lo que pensaba Blas de Lezo, pero porque peleó muchas veces con los ingleses. Y hay formas de pelear, pero hay formas galantes, que se decía la manera galante española de pelear, que era, en el caso de los barcos, que era el abordaje, etcétera, que era como Dios manda. En el caso de los ingleses siempre había ardides, porque hay un tema que yo toco en el libro que, por poner un ejemplo, como son un poco los ingleses, pero era el famoso navío de registro que se autoriza por parte de España después del tratado para que los ingleses puedan meter un navío de 500 toneladas y hacer comercio con América. Entonces se ve que como desde Jamaica a este navío de 500 toneladas lo acompañan 3 o 4 barcos más que le dan comida y agua y etcétera, para que esté permanentemente lleno de mercancía. O sea que, y cuando llega a Portobelo, pues esté siempre cargado. Y cuando se vaciaba, volvía a salir, lo volvían a llenar los otros barcos para que estuviera, en fin, un fraude total y absoluto. Entonces, pues yo creo que es verdad lo que decía Blas de Lezo. Desde luego estoy completamente de acuerdo. Si no es verdad, debía de serlo. Una última pregunta. Tú has mencionado que por el Puente del Rey ha pasado la cantidad de riqueza más grande que cualquier otro punto por metro cuadrado del planeta nuestro. Sin embargo, cuando vengas a Panamá, ese pedazo de Panamá es un pedazo casi olvidado. Hay un puente vehicular, a los 20 metros está ese Puente del Rey, ahí hay un río de muy poca importancia y quizás los panameños no hemos apreciado
la historia en su correcta magnitud, no tenemos ningún tipo de referencia. El que pase por ahí no verá mucho más que un puente viejo. Si nosotros te diéramos el control de homenajear ese lugar, ¿qué homenaje le harías a ese Puente del Rey? Bueno, yo verdaderamente, desde que leí esto, el Puente del Rey es un sitio que me admira. Es que hay rutas, por ejemplo, la ruta de la seda, que también se supone que transportó gran cantidad de riquezas, pero no duró tanto como este recorrido nuestro. O igual que el Galeón de Manila, es la ruta más larga que ha habido en la historia de la humanidad, ese tipo de comercio de Filipinas a México. Y este puente, pues 3/4 de lo mismo, este humilde puente, que lo he visto, yo no sé de lo largo que es, aquí hay puentes como el puente de Alcántara romano, con 1000 años de antigüedad, o 2000, 3000 años, etcétera. Pero claro, este puente, para mí la característica es que por ahí pasó el 70-80% de toda la plata que vino a España. Pero está el oro y están las perlas panameñas y zafiros, cosas de Colombia, el oro de Guayaquil. Entonces, verdaderamente, saber qué cantidad de riqueza pasó por ese puente no es imposible, es relativamente. Yo ese cálculo lo tenía por ahí hace tiempo, de una conferencia y lo calculé, no me acuerdo, es ver cuánta plata se trajo con una media de todos los cálculos que hay, porque hay infinitos. Pero sí es verdad que pasó sin duda por ese puente para hacer el camino real terrestre, porque la plata iba por camino terrestre por mulas, no iba. Se perdió, se hizo un recorrido de plata por el río, el recorrido mixto, y se hundió, y Felipe II, con muy buen criterio, prohibió que hubiese más cargas de plata por el camino mixto, usando los bongos, usando el río Chagres. O sea que toda fue por mulas y toda pasó por ese puente. ¿Qué haría con ese puente? Pues cuidarlo y que no se caiga, yo no sé, le pondría una mampara de plástico transparente para que no se pudiese, por lo menos, poner peso encima, nadie encima, y que algún ingeniero vaya por ahí, mire cómo está. Pero en fin, se ha aguantado hasta ahora. Pero bueno, yo miraría a ver cómo está y desde luego poner un cartel, un rótulo diciendo, pues un poco el resumen de lo que he dicho, que por este puente han pasado, es posiblemente el lugar del mundo por el que han pasado más riquezas nunca. Esto que dicen los ingleses de never ever, pues por ese puente pasó eso. Y yo no creo que haya, bueno, no lo hay, yo creo que no hay ningún lugar en el mundo comparable a él. Muchas gracias, coronel. Estamos muy contentos con esta entrevista. El coronel Juan López Díaz, coronel retirado de la Armada Española, jefe de tercio de Infantería de Marina y ahora en el retiro en una fase de historiador. Hemos sido muy honrados los panameños de que haya tomado el tiempo de escribir este libro, Panamá, Corazón del Imperio Español, un libro que en Panamá no somos un país de muchas librerías, así que lo podemos encontrar por Amazon, es lo que entendemos nosotros. Yo lo adquirí en Bogotá, entiendo que en España ya ha circulado en el resto del mundo hispano y queremos también decirte que por lo menos espero yo pronto un libro sobre Medio Hombre, Blas de Lezo. Y me gustaría, combinando esas dos pasiones que tienes, un hombre de infantería de marina, un hombre de ahora historia, que te animas a escribir sobre Blas de Lezo y esa vida tan interesante de Medio Hombre. Muchas gracias, te deseamos feliz Navidad y te damos gracias nuevamente por esta entrevista. Igualmente para usted, don Carlos, igualmente también feliz Navidad y que sigan ustedes muy bien por ahí, por Panamá, que es un lugar que para mí casi legendario después de tantos años de leer y haber sacado este libro. Es un lugar que algún día, si pudiera, pues me gustaría visitar, al menos el puente. Qué bien, coronel. Muchas gracias.